a este video en donde se va a resolver el ejercicio 10.3 que está relacionado a un ciclo diésel del libro Termodinámica de José Manrique. El ejercicio está planteado de la siguiente manera. Considere un ciclo diésel estándar de aire con una relación de compresión de 15. Si las condiciones del aire al iniciarse el proceso de compresión son de 1 bar y 40 grados centígrados y la temperatura máxima se limita a 2000 grados Kelvin, calcule A. La eficiencia térmica del ciclo. B. El calor suministrado. C. El trabajo desarrollado por el ciclo. Para resolver nuestro ejercicio, lo primero que debemos hacer es apartar nuestros datos, para que así tengamos en cuenta lo que nos hace falta y lo que tenemos. Entonces, así podremos ocupar las fórmulas necesarias. Lo que se nos da es la relación de compresión, que tiene un valor de 15. También tenemos lo que es la presión 1, que viene dada en bares, pero para la resolución del ejercicio lo vamos a transformar a kilopascales, teniendo un valor de 100 kilopascales. La temperatura 1 viene dada en grados centígrados, 40 grados centígrados. Para transformarla a grados Kelvin y que nos quede igual a la temperatura 3, en los mismos grados, a los 40 grados centígrados le vamos a sumar 273.15, dándonos como resultado 313.15 grados Kelvin. La temperatura 3 la tenemos en grados Kelvin con un valor de 2000, y estos dos valores no se nos da en el enunciado de nuestro ejercicio, pero lo vamos a obtener de la tabla de valores específicos de los gases comunes, en donde nos dice que el valor a presión constante, el valor del calor a presión constante es de 1.005. Este valor viene dado en kilojoules sobre kilogramos por Kelvin, por grados Kelvin. Y esta masa la obtenemos del siguiente concepto que les voy a mencionar, que es el concepto de un motor diésel o de un ciclo diésel, que en la mezcla estequiométrica del ciclo diésel sus valores van a estar dentro de un rango de 14.5 a 1. Esto nos quiere decir que para quemar completamente 1 kilogramo de diésel se necesita 14.15 kilogramos de aire. Entonces, de ahí es donde sale nuestra masa de 1 kilogramo. Antes de empezar con la resolución de nuestro ejercicio, analicemos el diagrama del ciclo diésel, que viene dado en presión, volumen y temperatura, entropía. Empezamos en el punto 1. Del punto 1 al punto 2 se da lo que es el ingreso del trabajo. Del punto 1 al punto 2 tenemos la compresión, que es un proceso isoentrópico. Como podemos ver aquí, esta es nuestra entropía, no va a variar, va a mantenerse constante. Entonces se dice que es un proceso isoentrópico, porque la entropía es constante. Del punto 2 al punto 3, en cambio, tenemos un proceso isobárico, en donde se da nuestra combustión. En este proceso isobárico podemos ver que la presión 2 es igual a la presión 3, y aquí se nos da lo que es el ingreso de nuestro calor. Del punto 3 al punto 4 tenemos un proceso isoentrópico también. Podemos verlo aquí, que la entropía no varía, entonces es constante. Y tenemos lo que es la salida del trabajo. Del punto 4 al punto 1 tenemos la salida del calor, y se nos da un proceso isocórico, porque aquí nuestro volumen va a ser constante, no va a variar.
Y aquí también se nos da lo que es el escape. El literal A nos dice que necesitamos la eficiencia del ciclo, pero para calcular esta eficiencia primero necesitamos calcular lo que es nuestra temperatura 2. La temperatura 2 la vamos a obtener de la fórmula que temperatura 2 sobre temperatura 1 va a ser igual a la relación de compresión elevada a nuestra constante, que también viene dada en una tabla. En este caso el valor va a ser de 1.4 menos 1. Despejando la temperatura 2 vamos a obtener que es igual a la temperatura 1 por la relación de compresión elevada a nuestra constante menos 1. Reemplazando valores en los datos, sí tenemos la temperatura 1, que es la temperatura mínima de los 313.15 grados Kelvin. La multiplicamos por la relación de compresión, que es de 15. Nuestro valor, como les dije, de la constante es 1.4 menos 1. Y obtenemos lo que es la temperatura 2, que es 925.1 grados Kelvin. Con esta temperatura 2 ya podemos calcular lo que es la relación isoentrópica, que se nos da la igualdad de temperatura 3 dividida para la temperatura 2. La temperatura 3 de nuestra temperatura máxima, que son los 2000 grados Kelvin, dividido para los 925.1 grados Kelvin que obtuvimos en la temperatura 2, dándonos un resultado de relación isoentrópica igual a 2.16. Esta fórmula es para calcular la eficiencia del ciclo. También existe otra fórmula un poco menos complicada, pero no tenemos los valores requeridos en esa fórmula. Entonces en este caso vamos a ocupar esta, que es 1 menos 1 dividido para la relación de compresión elevada a la constante menos 1 por la relación isoentrópica elevada a la constante, todo eso menos 1. Y todo eso también dividido para la constante por la relación isoentrópica menos 1. Reemplazamos los valores y obtenemos que la eficiencia del ciclo es de 0.5957. Esta es nuestra eficiencia, pero para obtenerla en un porcentaje la vamos a multiplicar por 100, dándonos como resultado una eficiencia del ciclo de 59.57%. Ahora vamos a calcular lo que nuestro literal B, que era el calor suministrado o calor de entrada. El calor de entrada viene dado por la multiplicación entre la masa, el calor a presión constante y la variación de temperatura, nuestro delta T. El calor de entrada, como podemos ver en los gráficos, lo obtenemos del punto 2 al punto 3, entonces por eso es que vamos a tomar estas temperaturas. Nuestra temperatura máxima, como podemos ver aquí, es nuestra T3. Entonces, como ya tenemos todos los valores, solo procedemos a reemplazar nuestra masa, que tenemos de 1 kilogramo, el calor a presión constante de 0.005 y la temperatura 3 y la temperatura 2. Entonces, calculando, nos da un calor de entrada de 1080.275 kilojoules. Este valor lo vamos a necesitar para el apartado siguiente, que nos dice el calor desarrollado por el ciclo. Aquí está la otra fórmula para el cálculo de nuestra eficiencia. Entonces, vamos a despejarla y sacamos nuestro nuestro trabajo neto, que es igual a la eficiencia por el calor de entrada. En los apartados anteriores ya tuvimos la eficiencia y el calor de entrada. Reemplazamos el valor y se nos da nuestro calor neto, que es de 643.52 kilojoules. Entonces así finaliza el cálculo manual de nuestro ejercicio. Pero para comprobar estos valores,
A este ejercicio lo vamos a simular en un programa llamado CiclePad. Entonces, en este programa vamos a ingresar nuestros valores que se nos da en el enunciado y en las tablas, y vamos a comprobar a ver si sale lo mismo que los valores calculados. Entonces procedemos a realizar la simulación. Una vez que ya ingresamos a nuestro programa, vamos a seleccionar en ciclo cerrado, ponemos en OK, y en librería vamos a seleccionar nuestro ciclo diésel, que ya viene predeterminado. Entonces aquí tenemos todos los elementos y los procesos que se dan en un ciclo diésel. Y vamos a empezar del punto 1 al punto 2, en donde tenemos nuestra combustión. Seleccionamos y se nos aparece este recuadro, en donde vamos a seleccionar que es un proceso isentrópico, como se les mencionó en las gráficas. Damos clic y seleccionamos que es isentrópico. Y también vamos a poner que es un proceso adiabático. Ya. De nuestros datos, en este recuadro vamos a colocar la masa. Como ya se les explico, está bien dada del concepto del ciclo y asumimos que es 1. Aquí también podemos ingresar el dato de la relación de compresión. Entonces aquí ingresamos 15 de la relación de compresión. Ahora lo que vamos a realizar es irnos del punto 2 al punto 3 a la explosión. Seleccionamos y aquí vamos a colocar que es un proceso isobárico a presión constante. Ya, este lo dejamos así, no tenemos más datos para ingresar. Ahora vamos a ir del punto 3 al punto 4, en donde tenemos la expansión. Aquí vamos a seleccionar que es un proceso isentrópico. Y también que es adiabático. Ahora en el escape seleccionamos y colocamos que es un proceso isocórico a volumen constante. Vamos a analizar el punto 1, damos clic y seleccionamos la sustancia. Entonces aquí, como dijimos, vamos a trabajar con aire. También vamos a ingresar lo que es la temperatura 1, que venía dado en grados centígrados, pero como lo transformamos a Kelvin en nuestro programa, también vamos a poner las unidades en Kelvin. Entonces nos dirigimos a editar, vamos a preferencias, unidades, y aquí nos encontramos. Entonces la presión sí está en kilopascales, la temperatura la vamos a cambiar a grados Kelvin, ponemos OK. Entonces aquí procedemos a seleccionar nuestra temperatura
que era de 313.15. Y también la presión 1, que teníamos que era de 100 kilopascales. Ahora vamos a ir al punto 2. Aquí ya no vamos a seleccionar nada porque ya viene dado los valores. En el punto 3, aquí es donde tenemos la temperatura alta. En este caso, los 2000 grados Kelvin. Ingresamos el valor. Y por último el punto 4, que aquí tampoco hay que ingresar nada. Entonces, una vez analizado cada punto y cada elemento, ya tenemos nuestros valores. Y por último, los cálculos del ciclo completo los vemos en ciclo. Seleccionamos las propiedades del ciclo y tenemos aquí los valores. Vamos a colocarlo aquí. Como podemos ver, tenemos en nuestros valores los valores calculados manualmente. Entonces vamos a comprobarlos. En la eficiencia térmica del ciclo tenemos 59.7 y en los cálculos también nos salió en los 59.7%. Entonces verificamos que el literal A aquí está bien. Bajamos y aquí está nuestro calor de entrada, que en el cálculo obtuvimos que era de 1080.275 kilojoules. Aquí tenemos que es de 1079 kilojoules. Entonces esa pequeña variación de 1079 a 1080 se da por los decimales, ya que se realizó aproximaciones. Entonces eso hace que varíe un poco los resultados, pero podemos comprobar que está bien el segundo literal. Y por último el tercero, que era que nos pedía el trabajo desarrollado por el ciclo, lo tenemos aquí, el trabajo neto, que es de 642.5 kilojoules y en los cálculos nos dio 643.5. Entonces, como les dije, estos valores varían un poco por los decimales, pero podemos comprobar que nuestro ejercicio está bien resuelto y también lo realizamos en el ciclo EPAD de igual forma. Entonces, así concluimos lo que es la resolución del ejercicio manualmente y mediante nuestro simulador. Muchas gracias.